Muito bom dia. Esse é mais um programa Cubanias. Hoje um programa gravado no dia 16 de julho de 2024. E nós temos o prazer de receber aqui o jornalista Hernando Calvo Ospina. Seja muito bem-vindo, Hernando, ao programa Cubanias. Muchas gracias y buen día. Hernando, me gustaria, antes de começarmos a nossa discussão, antes de começarmos, gostaria que você se apresentasse um pouco para os brasileiros que não o conhecem, não conhecem o seu trabalho como jornalista, como escritor, que falasse um pouco de você para os brasileiros o conhecerem. Bueno, soy colombiano de nacimiento, vivo hace bastantes años en Francia. Soy periodista, soy escritor, documentalista. Colaboro desde hace muchos años con Le Monde Diplomatique, aquí en la Casa Central en Francia. He escrito más de 12 libros, todos traducidos a muchos idiomas, entre el turco, el checo, árabe, bueno, y los idiomas, digamos, normales o occidentales. He hecho como 5 o 6 documentales, he colaborado para varias cadenas de portales de televisión. ¿Qué más? No, y eso. Creo que es lo más central. Hernando, me gostaria perguntar-te sobre o seu trabalho com Cuba, porque nós nos encontramos no encontro de solidariedade a Cuba, que aconteceu no início do ano em Bilbao, e lá você falou sobre as relações com Cuba, e você tem um trabalho no teu livro sobre o Lacubre, em que você fala de assuntos relacionados a Cuba. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa tua relação com Cuba e com esse trabalho da solidariedade a Cuba. Mi relación con Cuba. ¿Quieres que comience contando esto? Ya. Sí. Mira, yo comencé la relación con Cuba hace ya como 30 años también, ya más o menos. Pero la cuestión es que yo comencé a ser militante político desde adolescente, desde que tenía como antes de los 15 años, yo comencé a ser militante en el colegio y Cuba era algo, siempre ha sido muy presente en Colombia, ¿no? Y en la ciudad donde yo vivía, en Cali, al occidente de Colombia, cerca del Pacífico, del mar Pacífico, es una ciudad que se caracterizó por ser una ciudad que le gustaba mucho bailar. Era una ciudad donde se multiplicó lo que se conoce como la música de la salsa, ¿no? Y ahí, esto para mí fue una mezcla tremenda porque nosotros desde antes, y se dice hasta el día de hoy, se guardó, se protegió la música cubana de antes de la revolución. En Cali se escucha mucho más música cubana de antes de la revolución y existe mucho más que en Cuba. Los músicos cubanos van a descubrir esta música allá en Cali. Entonces, el hecho de que yo me crecí, casi nací y me crecí rodeado de la música de antes del 59 en Cuba, porque se sabe muy bien que después del 59 la música también se bloqueó, todo el arte de Cuba se bloqueó también. De esto no se habla, se habla sobre todo de la parte económica, pero también la música y el arte en general fue bloqueada, toda la música que había y que salía y se producía en Cuba. Entonces, para mí Cuba no era algo extraño. Y luego eso fue mi casa, nací y me crecí con la música cubana antes del 59. Cuba estaba presente, luego ingreso al colegio a estudiar a secundaria y Cuba era presente, la revolución cubana estaba presente. Con una característica, ¿no? Que Cuba, digo, en la ciudad mía, en Cali, que para nosotros lo más importante era la música bailable.
en esta ciudad, y Cuba lanzó lo que fue la Nueva Trova. Y en Cali la Nueva Trova, como se dice, ni picaba ni rascaba. Eso no, a nosotros no nos decía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo la clase pobre, esta música a nosotros nunca nos sonó. Para nosotros era lo que después se llamó salsa, las guarachas cubanas, eh, los tangos argentinos. Escuchamos muchos tangos argentinos en la clase baja y yo provengo de ahí. Las rancheras mexicanas, pero la nueva trova a nosotros no nos decía nada. La nueva trova además fue en Colombia y en la mayor parte de América Latina fue una moda de la clase media, de la clase intelectual, de la clase media intelectual. Y, y esto nos trajo a nosotros muchas discusiones, recuerdo, desde la adolescencia, en mi militancia política, porque nos querían extraer de lo que era nuestra música popular, lo que era la música bailable, para meternos de cualquier manera la música, la trova cubana, un gran error que existió, sobre todo en Cali. En Bogotá, sí, en Bogotá, esta música cubana, la nueva música cubana, la nueva trova, pegó, pero ya te digo, fue una música para la clase media intelectual. Entonces, así fue que me conocí con Cuba, así me acerqué a Cuba. Luego, cuando estuve en el Ecuador, que caí preso, que fui torturado, que pasé por la cárcel, luego que me expulsan a Perú, y en Perú también deciden que yo tengo que dejar Perú, el gobierno peruano, y me ordena la expulsión. Nosotros pedimos a Cuba que nos recibiera, y no llegaba, y ya el gobierno peruano estaba decidido a meternos a la cárcel sin ningún derecho, pero no quería tenernos fuera de la cárcel, sin haber cometido ningún delito ni nada. Y entonces Francia acepta de recibirnos, porque yo estaba con otro compañero, y llegamos a Francia, y llegando a Francia recibimos el correo de que Cuba nos estaba esperando. O sea, se demoraron 2 días, Cuba se demoró 2 días más en contestar. Ahora ya aquí ya no podíamos salir, porque cuando llegamos a Francia nos retiraron toda la documentación y ya no podíamos salir. Y cuando ya podíamos salir, ya no valía la pena dejar lo que ya se había organizado en Francia. Entonces fue así como comencé de todas maneras mi solidaridad con Cuba, estando ya directamente, porque mientras estuve en Colombia no lo hice. En Ecuador hice un poco de solidaridad, pero sobre todo fue aquí en Francia. Y ya son casi 30 años o más de 30 años en mi cercanía de la solidaridad con Cuba. Te cuento toda esa historia porque en todo esto también te conté lo que significó la cultura y la música cubana para ciertos sectores en América Latina. Contándote la historia mía, te conté lo que significó en esos años de mi adolescencia la cultura cubana y lo que fue también el bloqueo a Cuba a ese nivel, que repito, casi no se menciona. Isso não podia imaginar, essa conexão com Cuba pela música antes de qualquer coisa, pela cultura cubana, pela música, sobretudo. Muito bacana isso. E essa história sua, da sua prisão, é o que você conta em um dos seus livros, não é verdade? Qual é o livro em que você conta essa história toda? Que você foi preso, ficou sob Sí, sí, tortura, toda essa questão. sí, esta historia se cuenta en un libro que se llama Calle y Respira. Esse não Y temos em português. Precisamos creo que no falar está en com a portugués. Carmen. No Precisamos está, falar com a Carmen. no está en portugués todavía. Y ahí cuento todo eso y también, sí, ese, sobre todo esa parte de esta época dura de la vida mía. E muito legal saber essa questão da música aí. A mim, como musicista, me interessa muito essas questões essas conexões com a música cubana, com a cultura cubana, que para mim, pessoalmente, sempre foi alguma coisa muito forte, alguma coisa que me fez também participar, me aproximar de Cuba e começar a participar desse trabalho da militância na solidariedade a Cuba, essa conexão pela música e pela cultura cubana, com alguma coisa muito importante.
Mas ainda Bueno, falando sobre... en otro momento podemos hablar de eso, lo que es lo que fue el bloqueo musical, de la música bailable a Cuba, porque de eso he hablado y eso he estudiado un poco, lo que fue ese bloqueo hasta el 59 y luego cómo la música cubana fue robada. Esta música, la música bailable, fue robada por muchos músicos que se quedaron en Nueva York y en Miami. Muito Y legal. porque la base de la salsa es el son cubano. Sim, Y la sim. salsa tiene todo el son cubano, tiene todo el historial, tiene toda la influencia árabe, tiene toda la influencia europea. El baile tiene toda la influencia de los grandes salones de Europa, de París y de Londres. El son cubano, sin la revolución de Haití, quizá no hubiera llegado a hacer nada, pero el son cubano tiene mucho que ver con la revolución en Haití, la primera revolución esclava de negros que hubo. Entonces, sí, es todo no es simplemente eso, y además de eso escribí un libro contando todo esto. Es lo que fue la música original bailable cubana, lo que fue el son, tiene un historial fantástico, fantástico que recoge todo lo que fue la Europa del tiempo de la colonia y después, eso es la música cubana bailable. Isso também é muito interessante. Podemos fazer um programa só sobre música cubana e ia ser bem legal isso também. Con todo gusto. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, depois que você chegou na França, então, aí que você se estabeleceu já há uns 30 anos e continuou esse trabalho da solidariedade a Cuba na França. Como é que está esse trabalho atualmente aí na França? Como é que você está envolvido nesse trabalho hoje em dia? Mira, no tanto el trabajo mío, yo quisiera más ver lo que ha sido las etapas de la solidaridad con Cuba, las que he conocido, las que he vivido. Yo creo que hubo una ruptura de la solidaridad y de la manera de ver a Cuba, algunos, particularmente en la izquierda, cuando se acaba la revolución, cuando se acaba la Unión Soviética y cae el campo socialista. Esto no solamente cambió el mundo, no solamente fue un giro tremendo que da el mundo, algo inesperado porque nadie esperaba que la Unión Soviética se derrumbara, salvo Fidel Castro, que 2 años antes había predecido de que la Unión Soviética posiblemente podía caer. Entonces, eso es un momento muy particular para la Revolución cubana que todavía continúa viviéndose, sintiéndose esto, lo que fue el fin de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética y los países del este, los pues, llamados países socialistas del este en ese momento, tenían un intercambio comercial con Cuba muy particular. Por ejemplo, Cuba mandaba un barco con azúcar y la Unión Soviética le mandaba un barco con petróleo, un intercambio imposible en el día después, simplemente imposible, y hasta el día de hoy con otros países. Entonces, Cuba de un momento a otro se queda sola, absolutamente sola. Además de quedarse sola, sin apoyos económicos, sin apoyo militar, Estados Unidos y la mayoría de países de Europa y casi y la mayoría de países por orden de Estados Unidos comienzan a bloquear a Cuba, porque la idea era cerrar a Cuba económicamente para que no le entrara nada y el pueblo explotara, se levantara contra el gobierno cubano, que es lo que están buscando todavía hasta el día de hoy. Y llega lo que llamó en Cuba el periodo especial. Pues bien, como lo que ahí te voy a hablar es la solidaridad. ¿Qué pasa? Cuando se derrumba la Unión Soviética, muchos partidos comunistas y de la izquierda se retiran y comienzan a negar su pasado, comienzan a renegar de la Unión Soviética y su cercanía a la Unión Soviética, comienzan a pasar mejor a la derecha porque recuerde que comenzaba un nuevo mundo, una nueva historia, y donde Estados Unidos entra a pasar a ser la única nación hegemónica, la nación única en el mundo.
Y la solidaridad con Cuba entonces cae dramáticamente, pero cae dramáticamente. O sea, no solamente Cuba se queda sola sin apoyo de países, sino que también casi que se queda sola a nivel de la solidaridad. Fuimos muy pocos, realmente fuimos muy pocos los que insistimos, seguimos creyendo en esta revolución. Ya te digo, la mayoría de partidos comunistas se hicieron a un lado de Cuba. El Partido Comunista Francés sacó editoriales llamando al pueblo cubano a levantarse en armas, y no solamente hasta el 2013 lo hizo, en Italia también, en muchos, y no solamente el Partido Comunista, sino otros países, otros partidos, porque se esperaba que Cuba cayera, como había caído la Unión Soviética, entonces nadie quería responsabilizarse de ser solidario con Cuba, ¿no? Como pasó con la Unión Soviética. Yo no tuve nada que ver con la Unión Soviética. O sea, una hipocresía tremenda que existió al momento de la caída del muro de Berlín. Luego, cuando Cuba comienza de una manera milagrosa, y su gente creyendo en su revolución, salen de ese abismo, de ese hueco en que estaban a nivel económico, donde no había casi nada para comer, pero lo poco que había se compartía. Y en la credibilidad a la revolución y a Fidel, Cuba comienza a salir, y entonces llega con el año 2000 con una economía casi que volvía a subir totalmente, no como en los tiempos de la Unión Soviética, pero ya no con la situación tan dramática que hubo en el 92, 93. Y además de eso aparece Venezuela, aparece Chávez, que pasan a ayudarle con el petróleo a Cuba, y eso reflota la economía. En ese momento, muchos volvieron los que nos habían tratado de dinosaurios, los que nos habían tratado de que estábamos fuera de la historia, volvieron a acercarse a Cuba. Volvieron a acercarse a Cuba. La solidaridad vuelve nuevamente y toma fuerza, o la gente vuelve otra vez a la solidaridad con Cuba. Ya había pasado lo más peor, y es muy fácil ser amigo cuando uno está en las buenas. Lo que pasa es que los amigos se conocen es cuando uno está en las malas, ¿no? Eso es con Cuba y con la vida de los seres humanos. Luego viene, pero la cuestión es que con Estados Unidos continuaba todavía tratando de acabar, como hasta el día de hoy, acabar con la revolución, cerrándole todas las posibilidades económicas como conocemos, cualquier posibilidad. Llega la ley Helburton, que prohibió el comercio con otros países, castigaba a los países, como lo está haciendo todavía hasta el día de hoy. Y luego llega el 2013, que pasa algo muy particular, y es que se intenta que la gente al interior de Cuba se levante. Nuevamente muchos partidos de izquierda, vuelven y se hacen a un lado de Cuba. ¿Por qué? Porque la campaña que había desde Estados Unidos fue muy tremenda contra Cuba, contra la imagen de Cuba. La dictadura era tremenda, decían, ¿no? Bueno, esto era tremendo. Porque en la izquierda tenemos un problema muy tremendo. Yo soy de izquierda y moriré de izquierda y respetaré los que siguen en la izquierda, pero tenemos un problema muy tremendo, que es que la mayoría de nosotros sabemos hacer un discurso, disculpa, sobre la manipulación de los medios. Pero los medios nos manipulan a nosotros todos los días, y nosotros repetimos la mayoría de cosas que los medios dicen y repiten y repiten. Nosotros terminamos creyéndolo y repitiendo lo que los grandes medios dicen. Es una gran tristeza y es una gran realidad. Entonces, hacia el 2013, nuevamente, la solidaridad se hace a un lado con Cuba. Muchos. No tanto como en los años 90 con la Unión, después de la partida de la Unión Soviética, pero sí. Y entran a criticar muy fuerte a Cuba sectores de la izquierda. Y eso más o menos ha continuado así. No tan fuerte, pero ha continuado. Ahora, ha sucedido otro problema con la solidaridad, y es el cambio generacional. La solidaridad no ha sabido recoger las nuevas generaciones, los jóvenes, y entrarlos en la solidaridad. Hemos tenido un problema de egoísmo, creo. Bueno, los que pertenecen a la solidaridad, yo no. O sea, yo no participo de una organización de la solidaridad. Y esto yo creo que también le ha hecho daño, y hay que ser sincero, hay que ser honesto, eso también le ha hecho daño a la solidaridad, porque hoy en día la solidaridad, la mayoría de personas somos y son personas muy, muy adultas.
Y con toda la problemática que hay, no solamente sobre Cuba, sino con toda la problemática mundial económica que hay, pues los jóvenes tienen que, si miramos el caso de los países europeos, la juventud ahora lo que está pensando es cómo salir adelante, sobre todo en Europa, donde la situación económica, social, se vuelve cada día más difícil. Entonces, son muy pocas las personas y los jóvenes que tienen tiempo de darle solidaridad a Venezuela, a Cuba. Palestina ahora ha dado un vuelco tremendo y eso que ya lo están calmando. Ya los medios, como los medios no hablan de Palestina, pues entonces ya Palestina, el problema del genocidio en Palestina ha dejado de ser importante. Pero entonces la solidaridad con Cuba creo que ha decaído mucho, desgraciadamente, por todos estos motivos, ¿no? Porque además yo creo que muchos se han alejado un poco de Cuba porque creen que Cuba, con toda la problemática que hay una problemática económica muy dura, que tú la conoces, tremendamente dura, están también esperando lo que se esperó el periodo especial de 1900, de mediados de 1990, que Cuba caiga, que desaparezca la revolución cubana. Y como uno no quiere ser partícipe o participar de los perdedores, pues la gente comienza poco a poco a alejarse. Esto lo he visto, esto lo veo, y no solamente en Europa, sino que lo veo más o menos en América Latina. Pero también continúa y se continúa la solidaridad porque se ve la lucha que hay en Cuba. Y lo que pasa es que también hay mucha gente que quiere que la revolución cubana sea como fue antes y eso es imposible, sencillamente imposible. Como no puede ser lo mismo el gobierno que hizo Fidel Castro, el gobierno que está haciendo la nueva generación, eso es sencillamente imposible. Y como nunca podía esperarse que la China fuera la misma China después de que se partió Mao Zedong y Zhou Enlai, eso es imposible, o la Unión Soviética después de que se murió Stalin, eso era simplemente imposible. Las nuevas generaciones hacen su propio camino y a su manera. Entonces, es muy compleja la solidaridad ahora, y repito, no solamente con Cuba, es también con Venezuela y con otros países. Y teniendo en cuenta toda la problemática no, toda la versión de la prensa, toda la capacidad de la prensa que tiene para lavarnos el cerebro, y me entristece por la izquierda, por la gente de izquierda y por los que dicen intelectuales que se los lavan tan fácilmente. Pero eso es, yo creo que es un problema que no solamente se presenta con Cuba, sino con muchos países, y miremos el caso de Palestina, donde la solidaridad con Palestina, ¿no? Y la información sobre Palestina ha venido decayendo, y ya el genocidio en Palestina ya no es lo mismo, ya no se dan las manifestaciones que se dieron hasta hace poco, hasta hace un mes o 2 meses, ya no se están dando. Y eso es debido al gran trabajo de la prensa, de la gran prensa. Eso es lo que hay, y con lo que hay con Cuba y lo que hay con la solidaridad en el mundo. Si estoy hablando mucho, me dices, ¿ah? Não, está perfeito, está muito interessante. Essa questão da Palestina é uma questão que trouxe à tona uma solidariedade que não vinha à discussão, pouco se falava sobre isso, só mesmo as pessoas muito engajadas na questão da Palestina, mas até recentemente nós tivemos aqui em São Paulo ainda um movimento sobre isso, e hoje ainda vou gravar um programa com o Paulo lá no Europa por Cuba, com uma pessoa da Palestina, para a gente falar mais sobre esse assunto. As pessoas estão meio que naturalizando o genocídio, uma violência tamanha, uma situação absurda dessa, e é como se fossem se acostumando com isso, e acaba ficando tudo como antes, então deixa isso para lá. É uma coisa terrível essa desumanização que essa mídia promove de fato en relación a Palestina. Mira, hay una cuestión de esto que yo he querido hablarlo más ampliamente. En este momento hay una sola revolución triunfante en muchos países del mundo. Es la revolución sexual del homosexualismo y la cuestión del género y este feminismo que nos tiene a nosotros como enemigos, a los hombres como enemigos. Es increíble que en Alemania
no se presenten manifestaciones grandiosas por la paz, cuando Alemania está al borde de entrar en guerra con Rusia. No se presenten grandes manifestaciones para exigir servicios médicos que se están desapareciendo, que se baje así como lo hay así como en Francia. Pero es increíble que yo no sé, hace muy pocos días, la manifestación de los homosexuales fue inmensa y casi ninguno habló de paz. Además, es una cuestión muy individual de nosotros, nuestros derechos. Pero eso, me disculpan, pero eso no es la urgencia en estos momentos en el mundo. La paz es la urgencia que hay en estos momentos en el mundo. La situación social en que nos tiene metido y económica que nos tiene metidos Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha sido muy inteligente, la Unión Soviética y la Unión Europea también. Es extraño, yo no sabía, pero desde hace 3 años por lo menos, Estados Unidos está financiando con millones de dólares, y la Unión Soviética también, todos estos proyectos de género, todos estos proyectos, pero el feminismo el más duro, y todos estos proyectos sobre la homosexualidad y los cuantos géneros que hay, no sé, porque ya no sé ni cuántos hay. Después de que los Estados Unidos estén financiando eso, es por algo, y el problema es que nos tienen metidos en esto. Y los reales problemas, porque además eso es una cuestión individual. Tu sexo es un problema tuyo, es un problema individual, como tú quieras llevar tu vida sexual y la condición sexual que tú quieras tener. Eso es un problema tuyo, individual. Eso no nos tiene por qué meternos a todos, y nos han metido a todos en esto. Y nos han hecho olvidar, y nos tienen la discusión, los jóvenes tienen en esta discusión en estos momentos, nos han hecho olvidar el problema central. Estamos al borde de una guerra aquí en Europa. La situación social y económica en Francia, para no decirte otra cosa, es terrible. Aquí tenemos 300.000, más o menos 300.000 jóvenes universitarios que se prostituyen para poder pagar los estudios y pagar una habitación. Las filas para que los jóvenes universitarios tengan comida son inmensas, ahí cerca de la Universidad de la Sorbona y en muchos puntos. No es raro uno encontrarse a la entrada de los supermercados estudiantes universitarios en que le entregan a uno papelitos para que uno le compre algunos de los productos que hay ahí, para ellos después distribuirlos. Esos son problemas esenciales que hay. Y por eso no hay grandes manifestaciones aquí, no las hay. Pero si tú llamas a una cuestión sobre esto, que para mí es un problema individual, la cuestión del género, la cuestión de la homosexualidad de cada quien, la cuestión yo no sé esto, la juventud sale en cantidades, y el problema central, el problema que nos está acabando el mundo, que nos tiene al borde de acabar el mundo, a la juventud no le importa. Aquí lo que no se ha querido decir es por qué la extrema derecha en Francia ha subido tanto y por qué la extrema derecha en Europa en general ha subido tanto. Es muy simple. La extrema derecha ha ido a hablar de los problemas concretos a la gente. La izquierda aquí, un sector de la izquierda está metido con los jóvenes en los problemas que al final no son de ellos. Además que es un problema, eso es lo que yo digo, el problema del género, el problema del feminismo radical, el problema de si somos homosexuales y qué tipo de homosexuales somos. Además es un problema de la clase media. A la clase alta no le importa. A la clase baja lo único que le importa es comer hoy. Y ahí el liderazgo de la izquierda se perdió. Se perdió. Si la izquierda en Francia subió, fue por el temor y por hacerle una barricada a la extrema derecha. Y ahí, porque en ese momento se dieron cuenta cómo había sido la práctica de la extrema derecha. La extrema derecha, la mayoría de personas que votaron por la extrema derecha fueron mujeres. Y mujeres jóvenes. Y mujeres que no eran de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque primero están solas y abandonadas. Y vieron la gente de la extrema derecha como una secta y las vieron como una solución. Y esto no se dice, esto no se habla porque nos da, yo no sé cuál es el sentimiento que tenemos de que no podemos hablar claramente esto. ¿Por qué la mayoría de personas que votaron por la extrema derecha en Francia son mujeres? ¿Por qué? ¿Y por qué la mayoría son de la clase media? ¿Y por qué la gran cantidad de gente que fue obrera hace parte de la extrema derecha? ¿Por qué? Pero nos tienen un discurso discutiendo todo el mundo, o mejor, no discutimos, yo por lo menos no discuto, es la primera vez que yo hablo de esto, discutiendo si soy heterosexual o soy homosexual, si soy machista, si no soy machista, y pasan los grandes problemas, van pasando por un lado.
El sistema es tremendamente inteligente y nos tiene metidos en eso. Es el sistema que nos tiene metidos en eso. Y hay plata. Hay millones de dólares para eso, de Estados Unidos, con todas sus ONGs, y la Unión Europea. Y para mí, repito, y lo digo por tercera vez, la sexualidad de cada quien es la sexualidad y la respeto que decía, pero que no me la vengan a imponer a mí, y es lo que están tratando de hacer. Hoy ser heterosexual en las discusiones que hay en Europa, y acá hay que es un pecado. Y eso nos hace olvidar, y yo respeto, cada quien, yo le respeto su sexualidad, pero no es olvidar el problema central. Los problemas centrales no se tocan. Claro, porque ¿cómo se van a tocar el problema central si no hay cómo solucionarlo? El problema de la educación, el problema de la salud, el problema económico. Entonces, los problemas fundamentales en Francia, la salud está vuelta nada en Francia. La educación, todos los días y cada entrada de año están cerrando escuelas, están cerrando clases. Eso no se habla. No, lo que se habla ahora en los colegios y en la escuela es de la sexualidad, y ahora se está discutiendo si un niño a los 13 años, si una niña a los 13 años puede cambiar de sexo sin la voluntad de los padres. Esa es la discusión que hay. Y disculpan, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Los problemas en este mundo en un momento son muy graves en su conjunto de la humanidad, digo yo. Eu estou plenamente de acordo, porque é um problema que nós vemos aqui no Brasil também. A extrema-direita ganhou aqui com um discurso que explorava justamente a oposição a essa esquerda identitária, que estava falando sobre essas questões de gênero, explorando esse aspecto em detrimento justamente dos problemas centrais, do que interessa discutir, exatamente como você colocou. Assim ganhou o Bolsonaro aqui, com uma fake news se opondo a essas questões do identitarismo, como nós dizemos aqui. Né? Então, isso é um assunto que está claríssimo, esse tema, que é um assunto que ajuda a extrema-direita, de fato, e não ajuda em nada a nossa. Por que Lula consegue falar com o povo brasileiro aqui? Porque ele não trata disso. Ele fala das questões reais do povo. Ele fala da comida no prato que a pessoa precisa. Ele fala do trabalho que está faltando para o trabalhador. Ele fala do direito à escola. Ele dá dinheiro para as crianças ficarem na escola e não saírem para ter que trabalhar. Ele coloca casa para o povo morar. Ele fala direto com o povo, é disso que ele trata. Por isso ele tem esse alcance e esse apoio popular. Mas essa esquerda identitária está crescendo muitíssimo aqui. Agora, se isso tem dinheiro do imperialismo, fica claríssimo de onde vem o crescimento desse assunto, dessa discussão, desse tema, no mundo todo. Não é uma questão local, só aí na Europa ou só aqui, é geral, então. Porque isso interessa a eles colocar o foco nesse assunto, nesse tema, nessa discussão, mas a esquerda muitas vezes cai nessa armadilha. Cai nessa armadilha e fica discutindo isso, fica brigando por causa disso, fica se batendo por causa disso, e aí se torna uma vitrine para apanhar e levar pedra da extrema-direita e dar espaço para a extrema-direita crescer. Aqui estamos vendo isso à vontade, não é apenas aí. Tanto que quando vem algum cubano aqui no Brasil e as pessoas vão fazer perguntas sobre Cuba, invariavelmente alguém faz perguntas para cubanos sobre as questões de gênero. Como é que é isso em Cuba? Como é que é a questão do homossexualismo? Como é que é a questão de gênero? Como é que é a questão do aborto? E aí os cubanos arregalam o olho e não entendem por que aquela pergunta vem ao caso. Eles. Isso não é uma questão importante para eles, como tem sido aqui, na verdade. Então, aqui, por exemplo, as pessoas estavam discutindo sobre a criminalização do aborto totalmente, um retrocesso imenso. E aí perguntaram isso para um cubano que veio aqui nos visitar, o professor Escalona, e ele arregalou o olho e falou: isso é uma questão que já foi resolvida em Cuba nos anos 60. Isso já é uma coisa naturalizada, não se discute mais isso.
ponto final. ¿Entiendes? Está la situación delicada. Sí, 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 sí. Hernando, outra coisa que eu gostaria que você comentasse conosco é que você escreveu sobre o terrorismo de Estado na Colômbia, você escreveu sobre a história do Lacubre. Então, eu vejo que você pesquisa muito esse assunto, não só relacionado a Cuba, mas aí a Colômbia também, né? E agora, recentemente, Cuba, mais uma vez, fez uma denúncia de outra tentativa de ataque promovida pelos Estados Unidos a Cuba. Então, a gente vê que isso é uma constante na história, mas, ao menos aqui no Brasil, pouco se fala sobre isso. Isso é um assunto muito encoberto e a imprensa se cala sobre ataques a Cuba, e é uma coisa que eu sempre tento levar ao programa, porque os brasileiros pouco conhecem essas histórias. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para nós. ¿De qual parte em concreto? Porque o tema é assim de grandote. Sobre essas questões da violência contra Cuba, desses ataques que sofre, da violência de Estado que existe mesmo. A ver si te entendí la pregunta. La violencia que se ejerce, discúlpame, pero la violencia que se ejerce en Cuba desde el exterior de los Estados Unidos, o no te comprendí bien. Sí, la violencia de los Estados Unidos. Que es una hipocresía, porque acusan Cuba de terrorismo. Bueno, lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Mira, los Estados Unidos los países tiene una cantidad de efectos, y entre esos que es un país extremadamente hipócrita, su gobierno un país hipócrita, moralista tremendamente, porque mientras en Estados Unidos, el sistema estadounidense es bastante homofóbico, está financiando y está ordenando financiar las ONGs proyectos pro homosexualidad, para darte un ejemplo. No reconoce lo que Cuba ha hecho y que es bastante adelantado a nivel de esto de la sexualidad en su país, pero lo atacan por terrorismo. Esta tarea de Cuba, de Estados Unidos contra Cuba, tiene muchos años, desde antes de la revolución. Este terrorismo de Estados Unidos contra Cuba. Y primero que creo que la explosión más importante de un barco en América Latina se realizó en Cuba, tan pronto como 1960, que fue el barco Lacubre, de lo que yo hice una investigación. La explosión más grande, la única explosión de un vuelo comercial en América Latina fue contra Cuba, contra un vuelo de Cubana de Aviación, donde se han probado cantidad de plagas, de virus, para tratar de acabar con una parte importante de la población, pero también con animales como los cerdos, y que probaron, y que está probado que las bacterias, los virus, que enfermaron creo que murieron más de 100 personas, oye, entre ellos niños, y murieron no sé cuántos miles de cerdos, fue Cuba. Atentados terroristas contra Cuba se han realizado todo el tiempo, y todos vienen desde Estados Unidos, pagados por agencias de seguridad de Estados Unidos, o las agencias de seguridad han cerrado los ojos, pero han sido pagadas con el narcotráfico. O sea, esta violencia, este terrorismo de Estado que se ha hecho desde Estados Unidos contra Cuba, ha sido financiado directamente por Estados Unidos, y pruebas hay cantidades, pero también Estados Unidos ha cerrado los ojos o ha permitido directamente que estos, y sobre todo hasta 1900,
87, 88, hasta 1990, se permitió y se financió mucho de los ataques terroristas y de la guerra contra Cuba, financiado por Estados Unidos, financiados, perdón, con la cocaína, pero, y muy en particular durante el gobierno de Ronald Reagan y George Bush. Porque lo que se ha olvidado es que cuando se habló del Iran Gate, o sea, la ¿Puedes repetir financiación... por qué se cortó un poco Bueno, no sé por dónde ahora? se cortó. No, ahora, ese instante. Ya. Decía que lo que se ha escondido es que una parte importante en los años 90, no, desde los años 80 y parte de los años 90 del financiamiento de este terrorismo de Estado realizado por organizaciones que tienen su base en Miami, que son que los servicios de seguridad como el FBI y la CIA cierran los ojos o participan. Esas organizaciones fueron financiadas con el narcotráfico venido de Colombia. Y fueron organizaciones que participaron en la guerra antisandinista de Estados Unidos, de Ronald Reagan y de George Bush, contra Nicaragua, contra la revolución nicaragüense. Y de esto no se habla. O sea, porque Reagan y Bush permitieron, y de eso hay un informe del que fue secretario de Estado del presidente Obama, que ahora no recuerdo el nombre, siempre se me olvida cuando tengo que mencionarlo, donde él demuestra en ese informe, que fue un informe del Senado, una investigación, que Ronald Reagan y George Bush facilitaron junto a la CIA que se trajera cocaína de Colombia para ayudar a financiar la contra, para atacar la revolución nicaragüense. Y parte de ese dinero se fue para Nicaragua, para Miami, para financiar a organizaciones como la Fundación Nacional Cubanoamericana y otras organizaciones, a sus jefes, pero también para ayudar a financiar las agresiones militares y terroristas contra Cuba. Eso no lo estoy inventando yo, de eso hay documentos. Otra cosa es que la prensa no hable, que la prensa tenga mala memoria y que para nosotros cuando lo hablamos, bueno, sí, lo hizo Estados Unidos, entonces no es grave. Pero si una cosa de esta lo hubiera hecho Cuba contra Estados Unidos o Venezuela contra Estados Unidos, sería un escándalo, nunca se lo hubieran perdonado. Pero esto lo hizo el gobierno de Ronald Reagan y George Bush. Lo hicieron. Y Estados Unidos, a la CIA la llamaban una agencia de la cocaína. Y eso fue. Eso fue. Y la contra cubana, los contrarrevolucionarios, los terroristas, se financiaron con eso. Entonces ha sido una guerra muy tremenda, no solamente económica. Económica ha sido lo más peor, lo más tremendo, porque además en la parte económica es algo muy sucio, muy cochino, muy inhumano. Pero eso es algo típico del ADN estadounidense, de la política estadounidense con sus enemigos. Y es cercar a los gobiernos, y en este caso Cuba, como yo lo decía desde que se acabó la Unión Soviética, para asfixiar a su pueblo y hacerlo doblegar por hambre, hacerlo arrodillar por hambre, y que de un momento a otro el pueblo se levante contra la dirección de la revolución. Esa es la estrategia que tiene, o sea, hacer morir al pueblo cubano por hambre. Pero eso mismo lo han practicado, lo quisieron practicar contra Venezuela, que lo lograron algunos años, no les resultó. Con Siria lo hicieron, con Irak lo han hecho, con Corea del Norte lo han hecho. O sea, los países que hoy están tratados como de dictaduras son los países exactamente que los Estados Unidos les ha impuesto, y la Unión Europea, porque los Estados Unidos siempre cuentan con sus serviles, porque son estados serviles los estados europeos, la mayoría, para acabar con estos países, ¿no? Que que son enemigos simplemente porque no están de acuerdo o defienden su soberanía o no quieren aceptar las imposiciones de Europa y Estados Unidos. Entonces, Cuba tiene 60 y... ¿Cuántos años ya tiene? Es que ya ni siquiera 62, 63 años de bloqueo continuo y donde todos los días insisten para acabar con esta revolución. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo, querer acabar, doblegar a un pueblo con hambre, por enfermedades, eso es terrorismo. Además es una cuestión que no es humana. Pero repito, eso hace parte del ADN del Estado de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, porque hay mucha gente en Estados Unidos que se opone a esto. Pero también la ignorancia del pueblo estadounidense es grandísimo, es inmenso.
Los estadounidenses creen que solamente existe Estados Unidos y después no existe nada más. Muchos estadounidenses no saben dónde queda Francia. Y eso es grave. En América Latina, muchos jóvenes o muchos adolescentes saben dónde queda Francia, Alemania. En Estados Unidos no. La mayoría, hay muchos hasta estudiantes universitarios que no lo saben. O sea, la ignorancia es muy grande y así de la misma manera, por eso el gobierno puede hacer tantas cosas contra tantos países, porque además es por la libertad. Tengamos en cuenta que lo que hace Estados Unidos es por la libertad, pero hasta el día de hoy no conozco un solo país que haya sido invadido por Estados Unidos, donde haya impuesto dictaduras, donde haya impuesto gobiernos, donde haya llegado la democracia. No lo conozco. Y no solamente donde ha llegado la democracia, no, que haya surgido económicamente. No lo conozco. En África no existe. En América Latina no existen. Llegaron, después de las dictaduras en América Latina, llegaron democracias vigiladas por los militares. Pero el Brasil tuvo una dictadura tremenda. Yo escribí sobre eso, escribí un gran capítulo en un libro que salió en Brasil salió, donde cuento cómo todo fue planificado por el gobierno estadounidense, el golpe de Estado en Brasil, y las torturas que se practicaron en Brasil fueron instruidas por asesores estadounidenses y franceses. Porque dejamos siempre a Francia a un lado, pero Francia también tiene mucha responsabilidad. Entre otras cosas que en Brasil fue donde más se practicó la tortura con la famosa picana, que es el aparatico ese para colocar electricidad, inventada por los argentinos, por una persona, que era un oficial de la policía que la inventó bajo conocimientos de los franceses, que para colmo a sus hijas se la torturaron con la misma maquinita en Argentina. Eso sí es tremendo, que lo que uno inventó después se lo apliquen a la hija. Entonces, Estados Unidos lo que tiene en sus manos es mucha sangre de muchas maneras, directamente por todas las guerras, directamente porque ha financiado grupos terroristas hasta el día de hoy, porque los grupos que han existido en Afganistán los creó Estados Unidos. Los ISIS, todos estos grupos que dicen que son terroristas, fundamentalistas, musulmanes, no, pero si son hijos de Estados Unidos, son hijos de los europeos, los crearon y financiaron ellos. Otra cosa es que la prensa lo esconda, pero eso es así, que lo sacan y los utilizan cada vez que sea. La contra cubana, el que está en Miami, esa gente tiene las manos llenas de sangre, pero bueno, el caso como sistema de Estados Unidos. Estados Unidos llenó de dictaduras América Latina. El único país donde no hubo dictaduras en América Latina fue en Colombia, pero porque instauró una democracia dictadura. En Colombia se instauró por primera vez la doctrina de la seguridad nacional, que creó e impuso una persona que todo el mundo tiene como un alguien sensacional y bellísimo, que fue el presidente Kennedy. Pero para mí ha sido de los peores presidentes y más sanguinarios que ha tenido ese país para América Latina, porque él fue el que llenó América Latina de dictaduras y que creó la doctrina de la seguridad nacional junto con su hermano Robert. Ellos fueron los que hicieron eso. Ellos fueron los que crearon después, dejaron todo el campo libre para la dictadura en Brasil, Argentina. Pero ¿en dónde no hubo dictadura en América Latina? En Colombia. Pero hemos tenido sistemas tan represivos en Colombia, financiados por Estados Unidos, guiados por Estados Unidos, que les voy a dar un dato, y es feo porque eso de contar muertos es horrible. Pero mira, las dictaduras de Brasil, en el mismo periodo, las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cometieron tantos asesinatos políticos, tantas detenciones y desapariciones como cada presidente colombiano lo hizo en 4 años. La misma cantidad. Lo que estas 6 dictaduras hicieron durante 16 años, los hizo un presidente colombiano, los hicieron los presidentes colombianos desde los años 60 y 70, cada 4 años. Cada 4 años. Pero Colombia es una democracia, la democracia más antigua de América Latina, dicen. Pero es la dictadura, no, una democracia. No sabía eso. ¿Ah? No sabía eso.
que había tantos muertos, asesinados. Tenemos las cifras, en Argentina creo que hay 30.000 desaparecidos, en Colombia creo que hay como 200.000 o 300.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos. Hay fosas comunes regulares, ya se están encontrando desde hace 5 años fosas comunes con 2.000, 3.000, 4.000 personas y no pasa nada. Las técnicas que utilizaron los nazis de cremar los perseguidos políticos, hicieron en Colombia. Y eso se sabía, y ahora porque lo están contando y lo llevaron ante los jueces que se dicen de que la gente está asustada que existía eso, pero eso no se sabía. Se crearon criaderos de cocodrilos y de caimanes para tirar a los opositores políticos a que se desaparecieran. Esto fue el propio Estado colombiano. Esto no está sucediendo con la magnitud que antes seguía, pero es que en Colombia el aparato, a pesar del presidente Petro, que ha tratado de hacer un gobierno un poco más humano o humano, la estructura del sistema está igualita, está intocada. El sistema está intacto. Pero bueno, estos son hijos del sistema criminal estadounidense. Este sistema criminal que tiene en hambruna al pueblo cubano y a tantos otros pueblos en el mundo, ¿no? Este sistema criminal estadounidense que ha permitido tantos actos terroristas de diversas maneras contra Cuba y contra otros países. Entonces no se puede hablar de lo que está pasando en Cuba desde el año 1960 sin ver al sistema estadounidense. Porque además con Cuba pasa algo. Yo una vez le preguntaba a Wayne Smith, que fue encargado diplomático en Cuba, cuando no había embajada, ¿por qué esta rabia? ¿Por qué esta manera de Estados Unidos de querer acabar con Cuba de cualquier manera? ¿Por qué si recursos estratégicos Cuba no tiene? Claro, tiene una posición estratégica muy importante en el Caribe, pero también la tiene Puerto Rico, ¿no? También la tiene República Dominicana. ¿Por qué Cuba? Me decía Wayne Smith, me contaba que Cuba es para Estados Unidos lo que la luna es para los lobos, una obsesión, una obsesión. Además, no solamente es una obsesión, es una cuestión de orgullo, ya es una cuestión de orgullo. ¿Por qué? Porque es que Cuba da una revolución cuando nadie la esperaba en América Latina, nadie. Estados Unidos no la esperaba, nadie, ni China ni Rusia esperaba una revolución en América Latina. ¿Y qué pasa? Cuando se da la revolución cubana, Estados Unidos tenía preparados a los ejércitos en América Latina, a todos los ejércitos de América Latina, Canadá también, para una defensa exterior. O sea, una defensa que tenía que llegar de la Unión Soviética y de los países del este. Para eso estaban preparados los ejércitos. Llega la revolución cubana y tomó a Estados Unidos de sorpresa. Cuba se da una revolución sin armas ni de China, ni de Rusia, porque además Rusia y la Unión Soviética y Cuba no tenían relaciones en esos momentos. Y los únicos que le dieron algunas armas a Cuba fue Venezuela en esos momentos por la revolución. Pero Cuba hizo su revolución sola. Entonces, ¿qué pasa? Cuba le desorganizó el patio trasero, como ellos llaman a América Latina, le desorganizó todo el continente como lo tenían organizado. Y es cuando Kennedy, como lo que yo dije ahora, y su hermano Robert, tienen que estructurar de nuevo y ordenar o estructurar la defensa de América Latina. Y es cuando crean la doctrina de la seguridad nacional, que es algo muy simple. Es la esencia de la doctrina de la seguridad nacional es el enemigo interno. Las fuerzas militares dejaron de estar formadas para confrontar a un enemigo externo, que era la Unión Soviética, para confrontar el enemigo interno, que era su propia población. Porque además Cuba da el ejemplo, que fue otro gran problema que tuvo Estados Unidos, que Cuba dio el ejemplo y muchos países comenzaron a formar guerrillas. La mayoría de países de América Latina formaron guerrillas. Porque si Cuba lo pudo, que estaba tan cerquita de Estados Unidos, ¿por qué no lo podía Colombia? ¿Por qué no lo podía Argentina? ¿Por qué no lo podía Chile? ¿Por qué no lo pudo Brasil? Entre paréntesis, hubo un guerrillero muy famoso en Colombia, jefe, comandante de una guerrilla colombiana brasileña. Fue asesinado en Bogotá en los años 70. Brasileño.
no recuerdo el nombre ahora, pero fue fundó la Organización Autodefensa Obrera, de las más radicales en Colombia, además. Entonces, eu sempre hablo a los cubanos que se eu cresci em uma ditadura aqui, foi porque eles fizeram uma revolução. sí, se puede decir eso, ¿ah? Se puede decir eso. Entonces, esta rabia que Estados Unidos le tiene a Cuba, esta obsesión que Estados Unidos le tiene a Cuba, es porque le tiene que cobrar eso, es una cuestión de una deuda que Cuba le tiene con Estados Unidos. El haberse burlado, el que todavía el día de hoy Cuba se burle, porque así lo sienten, Cuba no lo hace, pero Estados Unidos lo siente así, que se burla de Estados Unidos, que no ha podido, ya no sé ni con cuántos presidentes, desde Eisenhower hasta el día de hoy. Eso es una cuestión de orgullo, no es por otra cosa. Es una obsesión, como dijo Van Smith, y es una cuestión de orgullo. Hay que acabar con esta revolución. Cuba es la joya de la corona. Hay que acabarla. Hay que acabarla de alguna manera. Ese día, yo no sé ni qué Cuba va, no sé ni, si lo hiciera, que no va a suceder. Estoy seguro que no va a suceder. Pero si la revolución cayera, Estados Unidos se va a dar el gran placer de su vida. Es como tendría un orgasmo. El sistema estadounidense tendría un orgasmo. El orgasmo de su vida. Por acabar con la revolución cubana. Al fin lo logramos. Porque un país tan chiquitico, una isla tan pequeña, sin recursos estratégicos, haya sobrevivido a la mayor potencia de lo que ha existido en la humanidad, militar y económica. Hombre, eso es una cuestión de milagro, ¿no? Yo ni lo entiendo cómo lo han podido hacer. Europa. Europa, nosotros aquí en Europa, dime. E tão perto, tão cerca de los Estados Unidos. Eso te digo, tan cerquita, allá a 90 millas, a 100 kilómetros. Pero te digo, es que es una cuestión, en Europa, nosotros, y digo nosotros porque yo vivo hace muchos años aquí y tengo familia francesa, nosotros no viviríamos, bueno, yo más o menos ya voy acostumbrando a mi mujer a que tenga las ideas, algún día no hay electricidad, pero aquí una semana sin electricidad, todo se cae. Aquí hay una revolución, ahí sí hubiera una revolución. Ahí sí, mira, si aquí la luz, la electricidad, se va 2 horas sin que anuncien que van a quitar la electricidad, es el caos total. 2 horas, 3 horas. Es el caos, ya se forma el caos, hay protestas. ¿Tú te imaginas 2 días, una semana? No, ahí sí se da una revolución, ahí sí se daría una revolución en Europa. Eu tive aqui em São Paulo 5 dias, aqui nessa casa, 5 dias sem eletricidade. No, hombre, eso debería pasar aquí en Europa para ver qué pasa. Em São Paulo, isso se passa. Compañera, ya la voz no me está dando más la voz. Com a privatização da eletricidade, todo isso se passa. Ah, Hernando, las privatizaciones son algo sensacional. Tienes tanto que decir-nos, é tanta coisa interessante que você tem para dizer, que eu só posso dizer que eu preciso que você volte mais vezes aqui para a gente gravar, porque é muito assunto, dá assunto para muitos programas isso. Mas a gente já gravou 1 hora e eu queria te agradecer e pedir para você, antes da gente terminar, se você quiser falar alguma coisa mais, fique à vontade, e deixar uma mensagem sua para os brasileiros que vão te ouvir aqui no Cubanias. ¿Quieres que mande un saludo para los brasileros? ¿Ah? Sí. No, mira, la cuestión con Brasil, cuando uno piensa... Manda você uns saludos para os brasileiros, como que é. Mira, cuando uno piensa en Brasil, no, cuando la humanidad piensa en Brasil, creo que puedo decir humanidad piensa en Brasil, primero piensa en las playas, piensa en los bikinis, piensa en el fútbol. Creo que no piensa... cuando estaba Bolsonaro, había un sector importante que pensaba en el loco Bolsonaro. En Francia, porque Bolsonaro insultó a la esposa del presidente Macron, a Madame Brigitte. Sí. Y por eso muchos franceses le detestaron a Bolsonaro.
El fútbol Pero no está mira, bien ahora. Brasil no Colombia tiene está mejor. problemas. Brasil Colombia no está tiene mejor. problemas. ¿Ah? Colombia está mejor en el fútbol ahora. ¿Verdad? Yo ni sabía, soy muy alejado del fútbol, entonces no sabía. Pero entonces, primero eso, ¿no? Brasil no tiene problemas. Ya te digo, Brasil son las playas, son los bikinis de las mujeres, la samba, a la samba, se me estaba olvidando la samba, y es el fútbol. Ah, el Amazonas también es importante. Entonces, no, lo que hay que hacer es despertar antes de que nos despierten con una bomba y diciendo que se acabó el mundo y nosotros sin hacer nada. Porque lo más triste es que estamos dormidos, nos tienen dormidos y creemos que como van las cosas van bien. Y además hay una gran cantidad de gente que dice yo no me meto en política porque la política no me interesa. La cuestión es que si uno duerme, respira, come, trabaja, es político. Eso varía, el sueño tuyo varía dependiendo de la situación política que hay en cada país. Si la situación política da para la situación económica mala, tú no puedes dormir bien, tú no puedes comer bien. O sea que la política tiene que ver con nosotros día a día en todo. Pero además de eso trae una indiferencia que es lo que el sistema quiere y lo ha logrado, lo ha logrado. O voltearnos en la temática, pequeñas discusiones, no, grandes discusiones, como lo que hablamos al comienzo, eh, pero hombre, tenemos que despertar, no solamente los brasileños, pero el problema no, el problema y la ventaja de Brasil es que es casi un continente, es inmensamente grande, la primera potencia que tiene América Latina. Y yo veo, a veces siento, ¿no? Que Lula y aquellos compañeros que tienen deseos y ansias de cambiar algunas cosas en este país, volverlo más humano. A lo otro que tiene fama Brasil son las favelas, pero más como las presentan, más es como una cuestión como del viejo oeste, ¿no? Como, sí, es lugares donde hay tiroteos, pero algo muy a lo europeo, algo muy folclórico, ¿no? Pues sí, es algo típico de las favelas. En las favelas hay muertes, en las favelas hay armamento, en las favelas hay droga. Es algo folclórico, ¿entiendes? Folclórico, muy... Sí, Ya, eso es normal como los bikinis en las playas de Brasil, es algo normal. sí, hay gente que lleva a los turistas para conocer las favelas y todo. Ah, sí, 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 eso es cierto. Lo que pasa es que no les ha tocado todavía lo que es un tiroteo en una favela, un tiroteo con fusiles reales en las favelas. Ahí quisiera ver a los turistas escuchando cómo traquetean los fusiles. Entonces, yo creo que es para Brasil, por ser un gran continente, una gran nación, inmensa como un continente, pero también no solamente en América Latina y Brasil, sino para europeos que nos tienen adormecidos, nos tienen discutiendo sobre cosas que no van a cambiar la esencia de nuestras vidas, como es lo económico, como es lo social. No hay futuro aquí. Ahora hay una cuestión con las mujeres en Francia, que yo creo que eso está pasando por muchos países, que es que ya no se quieren tener hijos. De un lado porque los hombres somos malos y del otro lado porque económicamente no hay cómo, y socialmente no hay cómo poder confrontarlo o tener lo necesario para tener un hijo. Por ejemplo, en el caso de Francia, el sistema médico va todos los días así. La situación social, las ventajas que tenía este sistema francés desde los años 60 se está acabando, pero a pasos acelerados, y con el presidente Macron mucho peor. Entonces, con Brasil o no sea Brasil, hay que despertar. No tenemos que esperar que los otros hagan por nosotros, porque a veces lo hacen mal. Y entonces después le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a no sé quién. La situación está muy difícil, tremendamente difícil. Yo nunca había visto una situación tan difícil en el mundo y con tanta gente adormecida, que es lo peor, con tanta gente adormecida. Yo creo que yo reflexionaba hace poco que si bien lo que sucedió en los años 60, 68, 70, que se conoce como Mayo del 68 por Francia, pero que eso se tradujo a todo el mundo, si bien no se triunfó en una revolución, había algo muy importante. Se quiso hacer la revolución, se quiso cambiar el mundo. Las mujeres lograron mucho.
junto con los hombres, porque no nos miraron como enemigos. Los hombres también lograron mucho. Se lograron muchas cosas, se lograron muchos cambios. Después el sistema volteó la cosa, pero hubo una efervescencia durante los años final de la mediados de los 60, los 70, que eso se veía todo. A nivel musical se ve. Luego, cuando cae la Unión Soviética y ya, que ya fue el extremo, pues ya se cambió hasta la música cambió. La felicidad y la alegría en la música. Pero cuando yo hablo de esto, en esos años, mediados de los 60 y los 70, había a todos los niveles había un deseo de cambiar el mundo, de tragarse el mundo, de vivir el mundo. Yo era un niño todavía, pero he estado conociendo mucho de esto y hablando con personas que vivieron esas etapas. No hicieron el cambio, pero apuntaron a hacer el cambio. A los hippies los pusieron, ahora tienen campamentos en Estados Unidos y allá van los turistas todavía a comprar los braceleticos y collares y todo eso. Pero esa gente soñó. Hoy no se sueña. A eso quería llegar. Hoy no se sueña. Hoy no se sueña con cambiar este mundo. Hoy no se tienen sueños, se tienen pesadillas de que no te boten del trabajo, porque no tienes después con qué vivir. En esa época se soñó a todos los niveles. Y eso se vio en la música. Eso se vio en la música, se vio en el rock, se vio en la música, en la salsa que yo adoro. Se vio en todo. Se soñó. Y a esos sueños se le pusieron alas. Hoy no se sueña. Hoy paré que tuviéramos pesadillas, mejor. Y andamos en discusiones, o a veces ni siquiera hay discusiones, porque a veces uno se reúne con la gente y ya no quiere tocar este tema para no tener que terminar en una pelea. Por un tema cualquiera, hasta temas que no tendría uno por qué ponerse a discutir. Entonces eso, nos falta soñar, nos falta creer de que este mundo puede ser diferente. Eso nos hace falta. Eso nomás. Y eso lo digo para los brasileños y para todos. Y en Brasil, por lo menos, creo que hay todavía como en América Latina, a pesar de muchas problemáticas sociales que existen, se sonríe. En Europa ya casi no se sonríe. Casi no se sonríe. En Francia casi no se sonríe. Cuando se habla de todos estos movimientos sociales que existieron aquí, como los chalecos amarillos, esos fueron unos movimientos bien particulares, que los acabaron, los acabaron. Hay no sé cuántos miles de detenidos de los chalecos amarillos, de los cuales nadie habla. Hay no sé cuántos de cientos de personas que perdieron el ojo y las manos con balas de la policía, y eso, nada se habla. Lo único que se sabe es el temor porque todo aumenta todos los días. Dos ejemplos, y ya con esto aquí termino, y aquí en Francia. Mira, antes un producto subía de 5 centavos. No, ahora son 50 centavos de una vez, 20 y 30 centavos de una vez. Yo me quedo escandalizado de los precios que hay en los mercados. Pero no solamente eso, mira, cuando yo llegué aquí, la comida que comemos nosotros, que yo comí en mi casa, y no por ser pobre, sino que nos encanta, y en América Latina sigue comiendo como comidas muy deliciosas, pero aquí era comida para perros, era comida para animales. La carne dura era para comida para perros y había una sección especial de comida para animales. Y muchos que no sabíamos el idioma en ese momento, comprábamos de eso porque era lo que nosotros veníamos de comer, no por pobres, sino que era ha sido algo, comida muy típica nuestra, ¿no? De las menudencias, de las gallinas, las menudencias de los cerdos, las menudencias, lo que llamamos las menudencias, las partes internas de las vacas. Aquí no. Mira, ahora están vendiendo todo eso y a precios escandalosos. Pedazos de hueso que yo no sé qué tienen, cómo le sacan algo de comida ahí, pero sí es que el problema es que hay mucha gente que aprendieron sin aprender, sin saber lo de América Latina, donde se compraba un hueso para hacer sopa 3 días de seguidos. Metía un rato en el agua caliente, se sacaba, se dejaba colgando, no estoy exagerando, ¿eh? Y al otro día volvía el huesito y se bajaba al agua caliente, volvía a soltar un poco de sustancia y se volvía a subir el huesito. Pues aquí yo no sé si lo harán así, pero en los supermercados, no estoy hablando, yo vivo en un lugar donde más o menos hay una clase media, en la región donde vivo, y eso está en los supermercados.
no es un sector de pobres, eso hay, riñones, pero están vendiendo los riñones. Y aquí antes, hasta hace unos 10 años, se comía y todavía sigue comiendo riñones, pero era un plato exquisito que para tú comer riñones aquí, tenías que ir donde el carnicero a decirle, mire señor, este fin de semana quiero preparar riñones, usted me podría traer unos riñones. No, ahora tú los encuentras. Tú los encuentras. Y toda esta cantidad de lo que yo no sé cómo se llamará, cómo se dirá en Brasil, bueno, muchas cosas que tienen las gallinas dentro, que en Colombia, oye, yo comí eso en Sim, América Latina. miúdos. Creo que Comemos era isso molleja, no muito. recuerdo Me cómo era. gusta muitíssimo. Entonces el estómago de las gallinas, eso se encuentra, pero eso era impensable hace 10 años. Y no barato, ¿ah? Y no barato. Pero bueno, sigamos hablando de otras cosas, a ver si yo soy heterosexual o si yo soy un homosexual, pero no sé de qué categoría de homosexual, porque ya ser homosexual va por categorías también. Pues yo no sé si por tu categoría, yo no sé si, yo no sé. En todo caso, no nos tienen entretenidos, nos tienen peleando con las mujeres, no, las mujeres peleando con nosotros, yo ni hablo de eso. Y además de eso, yo digo, yo respeto el homosexualismo y la sexualidad de cualquiera, por principio, por ser de izquierda. Soy feminista por principio, por ser de izquierda. Eso tiene que ser algo parte nuestro. Eso no tiene que ser una temática más dentro de. Eso es parte de eso, tiene que ser algo. Tenemos que ser ecologistas por ser de izquierda. Tenemos que ser feministas por ser de izquierda. Tenemos que ser humanos por ser de izquierda. Pero una de esas otras cosas nos tienen que venir a imponer, porque es que nos las están imponiendo. Y nos las han impuesto ya una buena partida. Muchas gracias. Ya siento que no puedo hablar más, ya hablé muchísimo, me disculpan. Cuando me ponen un tema de estos, yo hablo y hablo y hablo. Muchas gracias. Inclusive, sobre o feminismo, eu vi um programa seu só com entrevistas com mulheres francesas. Um programa em francês. Só entrevistas com mulheres falando do feminismo. Sí. No, y de verdad que te propongo un día de esos hablar sobre lo que significó el bloqueo a la música cubana y el nacimiento de lo que fue la música popular bailable cubana. Su raíz, de lo cual yo creo que tú conoces también. Sim. Isso me interessa muito. Vamos marcar outro programa. Fernando, esse por hoje temos que acabar. Muitíssimo obrigada por todas as suas palavras, essa conversa tão rica que você trouxe aqui, e eu espero que os brasileiros gostem e aproveitem de todo esse seu conhecimento e de tudo que você trouxe aqui para nós. Muito Gracias a ti, viendo personas como tú, con ese ánimo que tienen, yo digo, tenemos todavía esperanzas, todavía hay varias personas como tú con un ánimo tremenda, con ganas de ver el mundo diferente y con ganas de vivir el mundo diferente. Eso es lo que necesitamos. Problemas siempre van a haber problemas. Hasta sin querer tenemos problemas. Nos falta mucho optimismo en esta vida y nos faltan ganas de reír y de soñar. Hay que soñar que todo es posible. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Disculpen por todo lo que hablé y hasta una próxima. Tienes nada que desculpar. Gracias.